Bueno, yo les invito para que vayamos a las Biblias, al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 16 en adelante. Bueno, este mensaje o esta perícopa que es completa, aquí está titulada La Gran Comisión. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos hables hoy a través de ella y conforme llega a nosotros, tu Santo Espíritu nos capacite para ponerla por obra en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues así como lo manifestó mi esposo iniciando el servicio, hoy iniciamos una serie de enseñanzas sobre la gran comisión. ¿Sobre qué? Sobre ir y hacer discípulos, cumpliendo este mandato que nos ha dado el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, pues si nosotros vemos el contexto de este texto, de cuando el Señor Jesucristo se está dirigiendo a sus 11 discípulos y les está diciendo lo que deben hacer, es, recordamos, la vida y obra del Señor Jesucristo. Entonces recordemos que ya los discípulos habían caminado con Él, habían estado en ese tiempo de signos, de señales, de enseñanzas y de reconocerlo a Él como el Hijo de Dios, ¿cierto? Como el gran yo soy, como el que estaba enseñándoles y mostrándoles el camino al Padre. Grandes milagros que ellos presenciaron, que estuvieron ahí con el Señor Jesucristo, ¿recordamos? El evangelista Mateo nos lo muestra, ¿cierto? Como ellos caminaron con el Señor Jesucristo y fueron testigos oculares. Y no solamente lo hace Mateo, sino que lo hacen, se presenta en todos los evangelios. De ahí que nosotros somos llamados evangélicos, ¿cierto? ¿De dónde viene ese nombre de evangélicos? Pues de los evangelios. ¿Y qué significa evangelio? Las buenas nuevas, ¿cierto? ¿Quién las vino a traer? El Señor Jesucristo. Las compartió y las compartió a sus discípulos y están registradas en la palabra y ellos a nosotros. Entonces van caminando y van viendo todas esas buenas nuevas con el Señor Jesucristo, pero recordemos que el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, ¿cierto? ¿Y qué pasó con los discípulos en ese momento? Sintieron miedo, ¿cierto? Y dudaron si era él el Hijo de Dios, si era el enviado, si era el Mesías. La inquietud, y había persecución. Y entonces ellos tuvieron miedo. Pero entonces aquí ya el Señor Jesucristo resucitó. ¿Se imaginan esa escena? ¿Se imaginan lo que ellos sintieron cuando el Señor Jesucristo se les presenta y les dice? Pues aquí habla que algunos de ellos todavía dudaban. Recordamos que Tomás que dijo, hasta que no lo tocara, no creía que era el Señor Jesucristo, pero ellos corroboraron y hubo muchos testigos de que el Señor Jesucristo resucitó. Y es la razón por la cual nosotros estamos hoy, aquí domingo, primer día de la semana, celebrando al resucitado.
Y nos reunimos de esta forma para darle la gloria y honra a Dios porque reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Él vino a nuestra vida, nosotros lo aceptamos y lo seguimos a Él. Somos discípulos de Él y por eso nos llamamos ¿cómo? Nos llaman cristianos, ¿cierto? Porque somos discípulos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces somos evangélicos, pero también somos cristianos, esos son nuestros apellidos, nos reconocen como tal. ¿Por qué? Y nos muestra el evangelista Mateo que los 11 discípulos que estaban enseñando al Señor, estaban escuchando al Señor Jesucristo, Él les dice, ahora id, predicad y haced discípulos, discípulos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya habían recibido una formación, ¿cierto? Habían recibido las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Seguían al Señor Jesucristo, eran discípulos. Y ahora vayan y prediquen. Los discípulos ahí nos están representando a nosotros, a la iglesia. Nosotros, ellos como testigos directos y nosotros como de oídas que creemos, porque creemos en lo que dice la Escritura, ¿cierto? Entonces nosotros escuchamos y recibimos al Señor Jesucristo y recibimos una preparación, entonces también hemos recibido las buenas nuevas, somos discípulos del Señor Jesucristo y ahora, ¿qué debemos hacer? Es un mandato, ¿para quién? Para todos, no solamente para los pastores, para los líderes, para los servidores, sino para todo el que ha recibido las buenas nuevas y es discípulo del Señor Jesucristo, debe ir. Miren, es un mandato y es un verbo de moverse, de salir, de hacer, ¿cierto? Y si nosotros vemos la historia de la Biblia, en la Biblia y de los que compartían la palabra, entonces vimos como el apóstol Pablo, gran misionero, iba a diferentes lugares y compartía. Y nosotros podríamos preguntarnos, pero bueno, ahorita en este tiempo de pandemia, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que si vamos allí a golpearle al vecino, a decirle, venimos a compartirle las escrituras, ¿qué van a decir de nosotros? Y más que locos porque estamos en un momento donde estamos en recogimiento por la salud, ¿no? Guardándonos con un protocolo, hay distanciamiento, pero ¿será que por eso se para el que nosotros hagamos discípulos y compartamos de él? No, ¿cierto que no? Por los diferentes medios y entonces el pastor todos los días nos está compartiendo una pequeña reflexión en un minuto. Entonces fuera de que nosotros la escuchamos y nos fortalece, la podemos enviar a todos nuestros contactos y esto es que no es hacer discípulos, eso es proclamar a Cristo, que eso es un segundo paso. El primero es que yo recibo al Señor Jesucristo, me capacito y el siguiente es que empiezo a proclamar. Entonces, ¿por qué proclamar? ¿Ustedes se acuerdan en español que le enseñaban a uno cuáles eran los proclamadores? ¿Sí? ¿Sí recuerdan? En Venezuela no lo enseñaron, pero a Marta tampoco, aquí en Colombia. A mis proclamadores eran como esos megáfonos, como megáfonos, pero en tiempos más atrás, más rudimentarios. ¿Qué, amor? Heraldos. Y entonces salían y así era que hacían públicas las noticias y salían y las proclamaban, avisaban así a gran voz, a voz en cuello. Eso era, y por eso se dice proclamar. Proclamar a Cristo es anunciarlo, es decir, Cristo vive, y eso es lo que hacían algunas personas en el transporte cuando se levantaban y compartían una palabra, y todavía lo hacen, ¿no? En Transmilenio, yo hace rato no me subo, pero yo me subía y algunas personas se levantaban y daban una palabra e invitaban para que se recibiera al Señor Jesucristo en su corazón. Eso es proclamar a Cristo y está bien que lo hagamos. Pero no nos podemos quedar ahí porque dice que hagamos ¿qué? Discípulos. Id y haced. ¿Discípulos de quién? De Jesucristo. No podemos decir, bueno, ¿y aquí cuáles son los discípulos del pastor Hermes? ¿Cuáles son los discípulos de Marta que está discipulando? ¿Cuáles son los discípulos del pastor Ricardo?
del pastor Sebastián. No, ¿cuáles son los discípulos de ellos? Nosotros no estamos llamados a ser discípulos para una persona ni para nosotros. Recuerden que cuando se le presenta al apóstol Pablo, que unos decían, yo soy del apóstol Pablo, ¿qué más decían? De Silas. ¿Y qué dijo él con respecto a los que... No, ¿a quién le pertenecemos? Al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo, a nuestro Padre, es al que debemos mostrar, vamos a ser discípulos del Señor Jesucristo, amén. Es a lo que hemos sido llamados y eso nos llama a movernos de nuestro lugar. No, de pronto, sino físicamente, sí, de estar recibiendo para dar. Porque es muy agradable que estén orando por mí, que me estén ministrando, que me estén dando ofrenda, que me estén visitando, que me estén llamando. Pero el Señor dice, pero ahora háganlo, muévanse, muévanse. No que las dificultades vayan a pasar las situaciones, pero de lo que recibiste, da, da. Cuando nosotros vamos en nuestra historia de vida, nosotros somos formados para ejercer una profesión o un oficio, ¿cierto? Y para hacerlo recibimos una capacitación. Y fuera de la capacitación regularmente se nos acredita el tiempo de la capacitación, se nos da un título para poder ejercer la profesión, ¿cierto? Y qué alegría que siente uno el día que termina, el día que se gradúa, el día que recibe la licencia y ya se acredita, ¿no? Porque se pasó tiempo de mucha inversión en tiempo, de sufrimiento, de estudio. Por ejemplo, nosotros en Derecho, toda la carrera, pero esos preparatorios que son tenaces, todas las canas que yo tengo y que no me las ven ahí porque las tengo con el cabello tinturado, me las sacaron los preparatorios. Entonces el día que uno se gradúa es... Y bueno, yo veo a Sergio cuando estudia y es muy pesada su carrera, y el ingeniero, cada oficio, cada profesión tiene, pero tiene esa capacitación, ¿cierto? Yo no puedo ir a ejercer como enfermera. Jefe, allá yo, ¿qué tal dando? No tengo la formación, ¿no? No tengo la capacitación, no puedo ejercerla. Entonces, pero sí tiene un recorrido y una capacitación que lo da. Bueno, nosotros tenemos un recorrido en el Señor y una capacitación para ir y hacer esos discípulos, ¿cierto? ¿Y cuál es ese recorrido? Pues como hablábamos, primero recibir las buenas nuevas al Señor Jesucristo y luego esa formación bíblica, ese discipulado. Nosotros aquí en Comunidad Mosai lo hacemos con un material que no lo creamos nosotros, sino que lo compramos, lo adquirimos en la Liga Bíblica y, no, y varios de nosotros compartimos el discipulado, el pastor Ricardo, Albita lo ha compartido, ahora lo está compartiendo Martica, nosotros, y ahí es recibir esa capacitación, pero no para solamente nosotros tomarla, sino darla, compartirla. Dice la palabra de Dios que el Señor cada día añade los que han de ser salvos a nosotros, amén, amén, pero no significa que nosotros nos quedemos cruzados de brazos, porque aquí en este texto bíblico donde se encierra la conclusión del libro, según Mateo, se ve la cristología y eclesiología. Miren, estos últimos versículos son supremamente importantes para nosotros dentro de nuestra doctrina desarrollar. Amén. Es un mandato, id y haced discípulos. Y la forma de hacer discípulos, la más efectiva es esa relacional, y por eso la palabra, y aquí, bueno, más adelante sé que mis hermanos van a estar compartiendo con quién se inicia, ¿no? Que es en mi Jerusalén, que después va a Judea, que después, entonces, primero a mi casa, ¿cierto? Yo le comparto a mi esposo, a mis hijos, a mi nuera, a mi yerno, a mis nietos, y de ahí a mis vecinos, a los que están alrededor, a mi familia, y así a más y a más personas. Eso es lo que nos ha dado de mandato el Señor. ¿Y cómo se hace? Pues testificando,
testificando de quién es Cristo, de qué ha hecho en nuestras vidas, que si bien es cierto con mi vida, cuando la comparto no puedo hacer doctrina porque la doctrina está en la Biblia, sí enriquece la vida de otros. Cuando yo les digo, hemos vivido que el Señor sana, que el Señor sana, que el Señor obra milagros sobrenaturales, que esta semana hemos visto y hemos escuchado la ratificación de que Mateo es sano, que un diagnóstico terrible desde su embarazo para cuando Mateo estaba en el vientre de Paula Andrea y después de que nace y ahorita que ya tiene mayo, junio, julio, 18 meses, 12 más 4, 16 meses, tiene Mateo, acaban de dar el diagnóstico y decir que Mateo está sano de sus riñones. ¿A cuántos no enriquece y fortalece la fe ese testimonio? ¿A cuántos? Entonces, ¿y quién lo hizo? ¿Quién lo hace? Nuestro Señor, Dios, Dios. ¿Y quién está actuando en cada uno de nosotros? El Espíritu Santo. Nosotros entendemos que nosotros somos un medio que el Señor usa para la gloria y honra de Dios, que Él es el que ha transformado y ha cambiado nuestras vidas, es el único merecedor de toda honra y de toda gloria, pero en agradecimiento nosotros debemos compartir de Él, no nos podemos quedar callados, que cada día que vivamos sea nuestra pasión, compartir del Señor y hacer discípulos, que no les pase como a mí que cuando recibimos las enseñanzas, yo pensaba que con proclamar a Cristo terminaba la labor. Así lo aprendí, ¿no? No sé si nos lo transmitieron así, pero yo lo aprendí así. Y entonces los grandes evangelistas se ganaron a 5,000 en tal campaña y tal evangelista tanto. Y el pastor que nos predicaba decía, y yo me gané a tantos en tal campaña. Y entonces se salía y se repartía tratados y se proclamaba a Cristo. Y yo aprendí a ello y he tenido esa pasión por compartir del Señor. Y entonces yo a cuanta persona se sentaba a mi lado, le compartía y hasta que no hacía la oración de fe, yo no quedaba tranquila. Una compañera de nosotros tuvo un accidente de tránsito muy fuerte y su hijo fue afectado desafortunadamente en su salud muy, muy grave, pero varios acudimos allí a la clínica a mirar cómo le brindábamos apoyo y auxilio. Y estaba esa salita llena de compañeros de nosotros y de familiares de ella. Y yo decía, no, Señor, yo no puedo perder esta oportunidad. Yo tengo que compartir de ti y que todos hagan la oración de fe. Y yo lo compartí, todos hicieron la oración de fe y yo estaba feliz porque ¿cuántos me había ganado para Cristo? Y después de esto recibí en el Instituto Bíblico la clase de evangelismo con un joven, en ese momento ya no tan joven, Giovanni García, era el pastor de jóvenes. Y cuando en la primera clase de evangelismo nos muestra lo que era hacer discípulos, lo que era llevar a cabo el evangelismo, y nos dice, el primer paso es proclamar a Cristo. Cuando uno va y comparte y reciben a Cristo, eso es proclamarlo nomás. De ahí en adelante es la labor de acompañarlos y llevarlos, y dice que se bauticen ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solamente vamos hasta el bautizo, sino que seguimos caminando hasta que las personas maduran en el carácter de Cristo. Y esto, toda la tarea que hemos venido haciendo, predicar también es una parte de evangelizar. Y entonces viene esa santificación de las personas y ya viene otra etapa en la vida de cada uno de nosotros como cristianos maduros, y se hace pública la fe. Pero entonces miren que no queda solamente con proclamar, sino con acompañar, amén, acompañar para ser discípulos de Cristo. Nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo y se hace pública nuestra fe a través del bautismo. Entonces el símbolo del matrimonio de una persona casada es ¿cuál? La argolla, ¿cierto?
la argolla de matrimonio. Pues nosotros no tenemos la nuestra porque hace tiempo nos atracaron y nos la quitaron y no tenemos, pero cuando uno ve a una persona que lleva la argolla, sabe que qué, que es que está comprometido, que tiene un pacto con alguien. Entonces, Nata, que es joven y tiene su argolla, y muchos se voltearán a mirar y como es bien joven, pensará que está libre, pero cuando le ven su argolla, el que es respetuoso ya se hace a un lado porque sabe que ella ya está comprometida en pacto con alguien. ¿Y ella ha tenido que decir que es casada? No, cierto que no, sino con el símbolo, porque lo conocemos todo. Pues nosotros como cristianos, ese símbolo y de hacer pública nuestra fe es cuando bajamos a las aguas. El bautizo no nos hace salvos, pero porque la argolla no nos hace casados, ¿cierto? El hecho de que yo ya no tenga argolla o que mi esposo no la esté llevando, ¿significa que dejamos de ser casados y estemos comprometidos? No, ¿cierto que no? Pero sí que los demás, sin necesidad que lo digan, si Nata no lleva la argolla y la están pretendiendo, ella tiene que decirle al pretendiente, yo soy casada, ¿cierto? Pero si lleva la argolla, no, nosotros como cristianos, el bautizo es esa experiencia que nosotros a todo el mundo les decimos, somos públicamente, somos evangélicos cristianos. Es eso, que en el Antiguo Testamento los judíos era ¿cuál? El símbolo, la circuncisión. Es un símbolo, amén. Entonces nosotros, si el Señor lo permite, en Comunidad Mosaic este año, antes de terminar este año, vamos a tener bautizos y esos bautismos se va a bautizar Raúl y esperamos que los que han venido caminando con nosotros y todavía no se han bautizado, lo hagan, amén. Entonces, pues mis amados, de este tema vamos a seguir hablando. Hay muchísimo, muchísimo que hablar de ir y hacer discípulos, que es el mandamiento y gran comisión que el Señor nos ha dado. Amén.